Hola, ¿cómo estamos? Qué gusto saludarlos. Hace días que no nos chequeamos por acá y he estado con bastante inquietud desde hace 2 o 3 días pensando en que hay una palabra que Dios quiere compartir contigo en esta hora. Primero conmigo, obviamente, pero sí, yo estoy persuadida de que Dios quiere hablarle a alguien en esta hora, donde quiera que estés o quien quiera que seas. Yo confío en mi Padre, en que su Espíritu ha estado inquietándome para compartirte esta palabra, y esta palabra la he titulado ¿Ser amable o que me digan mala? Ese es el título de lo que vamos a compartir hoy, así que vamos a comenzar. Te voy a rogar que si tienes tu Biblia en mano o tu teléfono, que lo puedas activar para buscar en la Biblia el capítulo 21 de Génesis. Y que sigas conmigo los versículos que te voy a ir indicando. Génesis capítulo 21 versículo 2. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Versículo 8. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham un gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. 10. Por lo tanto dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces Dios dijo a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijera Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. 14. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió. Me parece que este es uno de los pasajes bíblicos que quizás generan muchas preguntas sobre nosotros los creyentes, y que sobre los incrédulos podría llegar a pensarse de que es una de las razones más por las cuales ellos pueden concluir que Dios es malo. Sin embargo, yo creo que aquí lo que Dios nos quiere instruir es algo que en la sabiduría de los judíos lo han reducido a una frase que dice más o menos así: ser amable cuando debes ser severo te hace ser severo cuando debes ser amable. Y yo, cuando leía esa frase o estudiaba esta palabra, me quedé pensando en esto. ¿Cómo es eso de que por querer ser amable cuando debo ser severa o cuando debo ser dura, puede causar que luego yo sea severa o sea dura cuando debería ser amable? Y la verdad es que no siempre es fácil averiguar cuándo es que debemos ser amables, o tampoco es fácil interpretar esta frase que te acabo de decir. Porque incluso puede suceder que aún actuando de manera amable con una persona, en realidad le podamos llegar a causar daño a alguien más. Cuando leemos esta lectura aquí en el capítulo 21 de Génesis, podemos pensar en Abraham como el hombre más amable que había en el mundo en ese momento. Quizás comparado con Moisés, que Moisés se le llama el hombre más humilde o más manso que había sobre la tierra. Y Abraham, de hecho, se conoce como el padre de la fe, y de quien todos nosotros que hemos depositado nuestra fe en Yeshua como el Mesías de Israel, como el Hijo de Dios, hemos venido a ser herederos de las promesas que recibió Abraham de parte de Dios. Entonces uno dice: ¿cómo es que este hombre tomó esta decisión tan dura que nosotros lo miraríamos hoy en día y diríamos qué cruel actuó Abraham con su hijo Ismael? O podríamos decir: es que Sara era una mujer mala. ¿Qué tipa esa? ¿Cómo puyó a Abraham hasta lograr que tirara al hijo? Mira, ahí es donde están las mujeres malas.
Sin embargo, el mismo Dios le dijo a Abraham, mira, no te parezca esto grave. Y escucha lo que Sara te dice en el sentido, no que obedezcas lo que Sara te dice, sino que cuando vemos el sentido original de las palabras, lo que le está diciendo es que estaba siendo usada de manera profética para que se cumpliera la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que en Isaac fuera llamada la descendencia de Abraham. Entonces Abraham consideraba una locura correr a su hijo de la casa porque le parecía que estaba haciendo malo. Pero Dios le dijo, mira, malo sería de tu parte que tú permitieras que Ismael se quedara en la casa y que llegase a acomplejar, a dañar o incluso matar a Isaac por quedarse con la herencia, cuando yo, tu Dios, te he dicho que tu descendencia va a ser en Isaac y no en Ismael. Pero no te preocupes porque yo a Ismael lo voy a bendecir porque aún es tu hijo. Para Abraham era una maldad echar a Ismael, pero iba a actuar o iba a ser mayor el daño que Abraham permitiera que Ismael se quedara en la casa por las consecuencias o las repercusiones que iba a tener esa relación de Ismael con Isaac, que correr a Ismael de la casa sabiendo que Dios iba a tener cuidado de Ismael y que Dios iba a darle descendencia o que iba a bendecir a las naciones a través de Isaac al resto del mundo. El mundo, nosotros, los herederos de Abraham, necesitamos que Isaac creciera con seguridad para que cumpliera con su misión de enseñarle a todo el mundo acerca de Dios y que se convirtiera en un patriarca del pueblo de Dios. Una persona amable es valorada según nuestros estándares, pero Dios puede pensar de manera diferente. Entonces, nosotros, por los estándares de la sociedad, a veces creemos que comportarnos de manera amable es quedar bien con algunas personas sin darnos cuenta de que podemos quedar mal con otras, tal como sucedió con Abraham. Para el diccionario de la RAE, de la Real Academia Española, una persona amable es aquella que se comporta con los demás con agrado, educación, respeto y afecto. Es ser una persona afable, afectuosa, pero también complaciente. Y es ahí donde creo que hemos perdido un poco el norte sobre lo que significa ser amable o lo que para nosotros puede considerarse lo opuesto a una persona amable, que podría ser llamada una persona mala, una persona severa, una persona dura o incluso una persona cruel. Para la sociedad en la que nosotros vivimos, estamos hablando de los estándares del humanismo. ¿Qué es lo que sucede con el humanismo? El humanismo se opone a Dios, porque para el humanismo todas las respuestas están en el hombre, cuando la Biblia nos dice que todas las respuestas se encuentran en Dios. Entonces, para esta sociedad, la amabilidad es una de las virtudes mejor valoradas por todas las personas, porque repercute de forma directa en todos los órdenes de la vida, social, familiar y laboral. Una persona puede ser educada, puede ir bien vestida, pero si además es agradable y amable, entonces es una persona encantadora. Una persona amable, por regla general, es una persona con buenos modales y que tiene un trato agradable con todo el mundo. La amabilidad es generosidad y hay que derrocharla. Es decir, tenemos que ser sumamente generosos para que se nos considere amables. Y hay que ser amables con todo el mundo, no solo con las personas que conocemos. La amabilidad abre puertas a unas culturas y ayuda a una convivencia mejor. Continúo con la definición de amabilidad. Una persona amable es aquella que nos ayuda, por ejemplo, a cambiar una rueda pinchada de nuestro automóvil, que nos deja llamar por teléfono desde su casa si lo necesitamos, o nos presta el celular cuando no tenemos saldo, que nos deja una herramienta prestada, etc. Y por todas partes estamos rodeados de gente amable. Y uno diría, ¿qué tiene de malo la amabilidad? Y yo te digo, no tiene nada de malo. ¿Debemos tratar de cultivar la amabilidad? Sí. ¿Debo tratar de ser una persona afable, agradable con los demás? Por supuesto. Es beneficioso para mi vida familiar, para mi vida de pareja, para mi trabajo,
para mis estudios que yo sea amable, totalmente de acuerdo y yo te motivo a que lo seas. Pero te quiero llamar la atención sobre tres banderas o sobre tres advertencias de que no te puedes ir al otro lado de la amabilidad buscando que no te digan que eres malo y en realidad al ser amable lo que causas es un daño mayor, tal como lo pudimos ver en este caso de Abraham. Yo sé que podríamos hablar muchísimo más, pero estoy tratando de que veamos los puntos esenciales para que tú puedas valorar esta palabra y si Dios así lo quiere, pueda ser de utilidad para tu vida. Entonces, estos tres puntos sobre los que quiero llamar tu atención son los siguientes. Primero, las personas a nuestro alrededor quieren que nosotros seamos amables, por supuesto, pero en realidad lo que quieren es que seamos complacientes. Una cosa es que yo sea amable, una cosa es que yo sea gentil, una cosa es que yo sea afable, como me dice la palabra, y otra cosa es que yo trate de complacer a las demás personas aún a costa de mí misma, aún a costa de algunas necesidades que yo pueda tener solamente por el deseo de que la gente diga que soy buena gente o solamente por aquella necesidad de ser aceptada, de ser querida, de ser valorada o de ser tomada en cuenta. La gente, y me incluyo, nosotros tenemos la tendencia a querer que los demás hagan lo que yo quiero y que piensen como yo pienso y que actúen como yo actúo. En otras palabras, tenemos la tendencia a abusar de otras personas. Y nos podemos encontrar muchas personas que se dejan abusar porque prefieren a ser abusadas a que alguien jamás vaya a decir de que son duros o que son severos o que son crueles o que son malas personas. Cuando por fin aprendemos a decir que no, muchas veces se nos tilda de antipáticos, de crueles, de malos. Pero tenemos que fijar límites. Está bien que yo trate de ser amable. Está bien que yo trate de ser considerada. Está bien que en algunas ocasiones yo trate de complacer a aquellas personas que son importantes en mi vida. Pero cuando caigo en un desbalance y ese desbalance provoca que con tal de que esa gente hable bien de mí, yo dejo de vivir mi vida, entonces yo estoy en problemas. El segundo punto es que hay ocasiones que al actuar amablemente con una persona, realmente le estamos causando daño a alguien más. Aparte de la historia de Abraham, te voy a poner una historia que podrías pensar que es una historia para niños. Pero supón que yo tengo un perro al que mi hijo pequeño ama mucho. Pero resulta que a la medida que este perro va creciendo, pasa de lamerlo y de tirárselo encima a empezar a mordisquearlo y empezar a ser agresivo con los amiguitos de él. Luego crece un poco más este perro y resulta que muerde a un amigo de él y entonces yo vengo y lo encierro y trato de no tenerlo cerca de las personas porque mi hijo lo quiere mucho y quiere que yo lo mantenga en la casa. Pero al pasar el tiempo resulta que ese perrito ya no solamente mordió a otra persona de afuera, sino que mordió a la hermanita de mi hijo, a mi hija menor. Entonces llega un momento que yo digo, bueno, este perro yo lo voy a regalar o lo voy a mandar a que viva, por ejemplo, en otro lugar, o lo voy a mandar a donde un familiar que no tiene niños pequeños y que ahí puede estar más tranquilo y que vive poca gente. Entonces mi hijo se da cuenta de que yo lo voy a regalar y empieza a llorar y me dice, mamá, no seas mala, no regales al perro, que no sé qué, que no es acá. Entonces yo que le digo, mira, yo sé que vos lo querés mucho, yo lo quiero mucho también y no es que lo estoy poniendo a dormir, no lo estoy matando, simplemente lo voy a enviar a un lugar donde no tenga la oportunidad de hacer daño a niños pequeños porque yo estoy cuidándote a ti y estoy cuidando a tu hermana. Entonces, lo que para él es malo, en realidad es un bien lo que estoy haciendo. Entonces yo por ser amable o por ser complaciente con mi hijo, cometería el error de quedarme con un perro que sea agresivo. Entonces es el mismo principio. Hay veces
que porque yo quiero quedar bien con una persona, porque pobrecita esa persona, porque ha sufrido mucho, porque tiene algún tipo de carencia o porque está en una situación difícil y yo soy amable en el sentido de ser complaciente con otra persona, quizás estoy haciéndole daño a otra persona, quizás al esposo o al cónyuge de esta persona con quien yo estoy siendo muy amable, o en su trabajo, o al hacerle las tareas, o al resolverle los problemas e incapacitarlo para que él pueda tener una vida adulta. Entonces, no solamente le estoy haciendo daño a las personas que están alrededor de esta persona a quien yo estoy siendo amable, sino a la misma persona. Y el tercer punto sobre el que te quiero llamar la atención es que hay veces que cuando somos malos en la opinión de otros, aclaro, podemos causar bien a las personas que aparentemente estamos tratando con severidad. Un niño, que son muy buenos para manipular, por cierto, para tratar de que nosotros seamos complacientes, puede llorar y decir, ay, que no puedo hacer la tarea, hacémela. Bueno, está bien, te voy a ayudar. A la siguiente, no, mejor hacémela vos. Y yo, ay, porque le estoy ayudando al niño, entonces después lo que hago es hacerle un daño mayor. Pero cuando yo le digo, no, yo no te voy a ayudar con las tareas, vos vas a tener que hacerlas, ay, no, mamá, qué mala que sos. Bueno, que me diga mala, pero al final va a ser para su propio bien. Quiero darte dos ejemplos más en la palabra sobre este tema de ser amable o ser malo. Vamos a ir al libro de Hechos y vamos a hablar un poco del apóstol Pablo. Pablo decía, sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Dice en el libro de Hechos, en el capítulo 13, Pablo ya se había convertido, se había arrepentido sus pecados y se había convertido al Señor. Y dice en el capítulo 13 del libro de Hechos, así, a partir del versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, es decir, Pablo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Luego dice en el versículo 13, habiendo zarpado de Pafos después de haber hecho un viaje misionero, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Luego vamos al capítulo 15, en el versículo 22, y dice así, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Luego vamos al versículo 25, que contiene el mismo relato, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con vuestros amados Bernabé y Pablo. Luego dice el versículo 36, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Lo acabamos de leer en el capítulo 13. Oye, en el versículo 38, y hubo tal desacuerdo entre ellos, ¿entre quién? Entre Pablo y Bernabé, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, es decir, a Juan, navegó a Chipre y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Uno podría decir, Pablo, qué malo que no le quiso dar otra oportunidad a Juan, o a Juan llamado Marcos. O Bernabé, qué amable, qué buena gente. Cómo ese sí era cristiano que quería darle la otra oportunidad a Juan. Pero Pablo, él consideró que no era el momento de ser amable con Juan, sino que era el momento de darle una lección. ¿Una lección para qué? Para destruirlo,
para demostrarle que él mandaba, para demostrarle su carácter, para demostrarle cómo eran las cosas. No, era para buscar un bien posterior en Juan, llamado Marcos. Y fue tal así que yo no sé si se agarraron de las greñas con Bernabé, pues espero que no. Y si lo hicieron, no lo dice ahí la palabra, para que nosotros no agarremos barco en la iglesia, que somos bien dados a querernos agarrar de las greñas. Pero él dijo, no señor, usted no va. Y Bernabé le dijo, no hombre, no seas malo, Pablo, que dale una oportunidad, que mira, que no seas fregado. Y Pablo dijo, neles pasteles, no. Y fue tal el enojo que dijo Bernabé, Benítez, Juan, ya no voy a ir con este Pablo porque qué mal hermano. Y Pablo le dijo, está bueno, como vos querrás. Pero mira lo que pasa después. Dice en segunda de Timoteo, si me puedes acompañar, segunda de Timoteo, en el capítulo 4, en los versículos del 9 al 11, Pablo le está hablando a su amado Timoteo, que es su hijo espiritual, y le dice, procura venir a verme, porque Demas me ha desamparado, amando más este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Versículo 11, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. ¿De qué Marcos está hablando? Está hablando de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, a quien él no quiso llevar al viaje porque los había abandonado. Entonces, lo que aparentemente había sido un trato duro y severo de parte de Pablo, hizo que Marcos, que Juan cambiara de tal manera que luego se volvió de mucha utilidad para el ministerio de Pablo. Decirle que no a una persona no es sinónimo de desechar a esta persona. Y nosotros muchas veces tenemos que aprender que ser amables, que ser buenas gentes con una persona, lejos de hacerles un favor, lo que estamos haciendo es un daño. Y que cuando a veces somos malos o somos fregados o somos duros o somos severos, según la opinión de la gente respecto de una persona, en realidad provoca un bien para esta persona. Te doy otro ejemplo más y terminamos. En 1 Timoteo, un poquito atrás, en el capítulo 1, en el versículo 18, dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. ¿Cuál era el mandamiento que le daba Pablo a Timoteo? Que militara la buena milicia en cuanto al evangelio del Señor Jesús, manteniendo, le dice, la fe y buena conciencia, desechando la cual, es decir, algunos no mantuvieron la fe y no mantuvieron la buena conciencia, sino que la desecharon. 20 de los cuales son Himeneo y Alejandro. Es decir, Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, Timoteo, vos milita la buena milicia, lo que implica mantener la fe y la buena conciencia. Y no hagas lo que hizo Himeneo y Alejandro, que desecharon la buena fe y desecharon la buena conciencia. Y dice el versículo 20, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. En el original el sentido de lo que dice es que como que quitó la cobertura de oración sobre ellos para que recibieran disciplina, para que aprendieran a no blasfemar. ¿Qué es blasfemar? Es hablar lo que no es cierto respecto de Dios. Y aquí no nos vamos a entrar en el tema de cómo es que lo pudo haber entregado a Satanás, de que si Satanás puede ser mandado por uno, porque no es así, pero hay un dicho que dice que Satanás es el mono de Dios, porque aún Satanás tiene que doblar sus rodillas delante de Dios y muchas veces Dios usa a este mismo Satanás para al final hacerle bien a sus hijos, tal como lo podemos ver en el libro de Job. Entonces Pablo de alguna manera probablemente clamó a Dios para decirle, Señor, permite que Satanás zarandee a Himeneo y Alejandro para que ellos aprendan disciplina y no blasfemen contra ti. ¿Y dónde puedo encontrar yo un respaldo bíblico para que lo estoy diciendo? Lo podemos encontrar en la palabra cuando el Señor Jesús le dijo a Pedro, mira Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he orado para que no te falte la fe. Entonces, uno al leer esto, uno dice, ese Pablo si era mala gente, si era
si era fregado, o como dicen en mi tierra, si era jodido. Pero él no lo hacía para destrucción, sino que lo hacía para el bien mayor de la iglesia. Él lo hacía para que se estableciera un ejemplo, para que se estableciera un antecedente en la iglesia de que las personas que blasfemaban podían ser no solamente zarandeadas, sino también afligidas por el enemigo por causa de apartarse de su relación con Dios. Debemos aprender de todo lo que hemos visto una importante lección que se llama ver el cuadro completo. Y ese cuadro completo significa que no debemos ver solamente las consecuencias inmediatas, sino las de mediano plazo y las de largo plazo. No debemos ver solamente la satisfacción inmediata de que nos aplaudan y que nos digan, ay, qué buena gente que sos, cómo me has solucionado, sino darnos cuenta de que el dinero que regalamos y que la gente no valora, después van a pedir más y cuando no les das, entonces te vuelves mala gente. Tú tienes que ver el cuadro completo antes de decidir cuál es la manera más amable de actuar. No te estoy diciendo que sea grosero o que sea rudo, simplemente que entendamos que la manera más amable de actuar no siempre es la que suponemos y no siempre es lo que la gente piensa que debemos hacer conforme a sus estándares. Te lo repito, debemos entender que la manera más amable de actuar no siempre es la que suponemos conforme la sociedad nos lo ha dicho, ni tampoco es lo que la gente piensa, ni tampoco vamos a actuar amablemente para que la gente piense de determinada manera según los estándares de ellos, sino que debemos actuar conforme al estándar de Dios, y el estándar de Dios siempre es correcto. Para finalizar, quiero leerte una palabra que está en el libro de Hebreos, en el capítulo 12. Hebreos capítulo 12, en el versículo 11, y dice, es verdad que ninguna disciplina ahorita que le estemos pasando pareciera que nos dé risa o que fuera causa de gozo, sino que parece que nos trae tristeza y dolor. Pero después de esa aparente tristeza, de esa aparente dureza o de esa aparente maldad que nos han hecho, podemos encontrar un fruto apacible de justicia cuando nos hemos ejercitado en ella. Dios puede usar a muchas personas, podemos ver que incluso puede usar al diablo para que sus propósitos se cumplan. No caigamos en el error de querer complacer a la gente, porque nunca lo vamos a lograr, sino que busquemos complacer a Dios. Y cuando estemos viviendo situaciones que aparentemente no son muy amables o no son muy agradables, creamos de que al final va a producir un fruto de justicia, y que va a manifestarse en una mejoría tanto de nuestro carácter, de nuestra fe, de nuestra confianza en el Señor, y va a traer gozo y paz a nuestras vidas. Que el Señor te bendiga.